En este vídeo vamos a ver algunos aspectos de la configuración de FriendRelay desde el punto de vista de CCNA. Para empezar, vamos a centrar dónde estamos. Recordad que estamos en las opciones de acceso a WAN y que dentro de las opciones de acceso a WAN tenemos opciones privadas y tenemos también opciones públicas. Dentro de las públicas tenemos Internet con las diferentes opciones de acceso que nos proveen los ISPs, y por el lado de los accesos o de las modalidades de acceso privados tenemos las líneas dedicadas de las que ya hemos hablado, y luego tenemos tecnologías de conmutación, donde tenemos conmutación por circuitos y conmutación por paquetes, dentro de las cuales nos encontramos con FriendRelay y con algunas otras tecnologías como Metro Ethernet, MPLS y ATM. De todas estas, hoy en día de la que más se habla en este momento es de MPLS, y FriendRelay es una tecnología que realmente está en declive, pero que se sigue manteniendo en el CCNA, debido a que los conceptos que se manejan en FriendRelay son válidos para entender también el funcionamiento de otras tecnologías más actuales, como puede ser MPLS. FriendRelay tiene fama de ser complicado, y lo que vamos a hacer para abordarlo va a ser compararlo con cosas que ya conocemos de Ethernet. Entonces tenemos aquí un entorno Ethernet, sería un entorno LAN, y vamos a comparar algunas cosas de funcionamiento con lo que ocurre en el entorno FriendRelay, que sería un entorno WAN. En una red Ethernet ya sabemos que todos los equipos tienen una MAC asociada. Aquí vamos a tener la MAC 1, aquí vamos a tener la MAC 2, aquí vamos a tener la MAC 3. Cada interfaz va a tener su dirección MAC. Y lo que ocurre es que cuando los equipos empiezan a comunicarse entre ellos, cuando M1, por ejemplo, envía una información a M3, por ejemplo, esa información entra en el switch, y de esa manera el switch empieza a meter información en su tabla de lookup, de manera que en este caso, por ejemplo, sabría que la MAC 1 está disponible en el puerto número 1. Cuando el M3 responde al equipo que ha iniciado la conversación, al PC1, lo que ocurre es que en la tabla de MAC queda registrado que la MAC 3 está disponible en el puerto 3. Y de la misma manera, a medida que los equipos van entrando en comunicaciones, quedarían registrados las diferentes MACs de los diferentes equipos y cuál es el puerto que tienen asociado. Eso mismo va a ocurrir, o una cosa similar va a ocurrir en las redes FriendRelay. Lo que pasa que con alguna diferencia. Por ejemplo, en lugar de hablar de direcciones MAC, vamos a hablar de DLC, DLCI. DLCI significa Data Link Connection Identifier, es decir, identificador de conexión de enlace de datos, que es la capa en la que estamos trabajando, la capa de enlace de datos, la capa 2. Una diferencia también que hay con respecto a lo que ocurre en Ethernet es que las direcciones MAC vienen configuradas de fábrica, mientras que en este caso nosotros vamos a poder establecer cuáles son las etiquetas, las direcciones que vamos a utilizar en cada una de las conexiones que establezcamos. Antes de continuar, tenemos que tener en cuenta cuáles son las topologías que se suelen dar o que se suelen manejar en FriendRelay. La topología más utilizada es la denominada Hub and Spoke, HS, Hub and Spoke, en la que tenemos un equipo que se considera, o tenemos una sucursal que se considera, se toma como sucursal central o como concentrador, y a partir de ahí todas las demás sucursales que tenemos se conectan a través de la central. De manera que si por ejemplo quisiéramos comunicar San José con Nueva York, pues tendríamos que hacer una conexión a través de Chicago, o desde Dallas a Nueva York, pues lo mismo también. La opción de configuración más completa sería montar una malla total, una full mesh. De esa manera tendríamos conexiones de todos los equipos a todos los equipos. Y esto, normalmente en FriendRelay lo que se hace es crear diferentes circuitos virtuales que van cada uno a uno de los destinos finales. Es decir, en este caso tendríamos, por ejemplo, podríamos tener un circuito virtual, un VC, que iría hasta Toronto, otro que iría hasta Nueva York, otro que iría hasta San José y otro que iría hasta Mexico City. Y desde Toronto pues tendríamos otro tanto, 1, 2, 3 y 4. ¿Qué es lo que ocurre? Que este tipo de configuración a la hora de mantenerla es un poco complicado, es un poco engorroso, porque imaginaos que empiezan a aparecer pues otros routers en diferentes puntos del país. Entonces eso implicaría que tendríamos que establecer desde cada uno de estos
equipos tendríamos que establecer un circuito virtual a cada uno de los ya existentes y tendríamos que tocar la configuración de todos los existentes para, a su vez, crear un circuito virtual hasta los nuevos routers o las nuevas ubicaciones que han aparecido. Entonces, volvemos a esta topología, a la Hub and Spoke, y esa va a ser la que vamos a trabajar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta en todo esto? Bueno, en Ethernet, una vez que tenemos ya la tabla de lookup configurada, la tabla de direcciones MAC configurada, en el momento en que llega un paquete dirigido a una MAC determinada, el switch se encarga de definir cuál va a ser el camino por el que va a enviar la información. En una nube FriendRelay esto no ocurre exactamente así. ¿Por qué? Porque no podemos hacer una comunicación o no hacemos comunicaciones normalmente de todos a todos. Lo que hacemos es montar esta topología de Hub and Spoke que hemos visto en la diapositiva anterior, la montamos sobre la nube, de manera que todos los equipos van a comunicarse con la central, y en caso de que se quieran comunicar entre ellos, pues también enviaremos la información a la central. O sea, no tenemos realmente en el centro el equipo de Chicago en este caso, sino lo que tenemos es la nube que nos conecta a todos, pero de una manera virtual decidimos que Chicago va a ser el hub de toda la comunicación de la organización. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta porque al final lo que ocurre es que aquí vamos a tener dos posibles caminos, de manera que vamos a definir cuáles son los identificadores que tenemos en los extremos de estos PVCs, estos caminos que tenemos. En este caso, por ejemplo, pues vamos a poner que este va a ser el 102, este va a ser el 201, indicando que vamos de la sede 2 a la sede 1 y al revés. En este caso podríamos hacer del 103 y desde aquí hasta aquí, y aquí tendríamos que este extremo sería el del SI 301, ¿vale? No sé si lo he dicho, pero bueno, esto en inglés se lee del SI. Esta tabla que vamos a tener aquí, que va a ser similar a la que tenemos en una red Ethernet, lo que indicaríamos aquí sería que por un lado el del SI 102 está disponible en el puerto este que tenemos aquí, que sería el S1. Tendríamos también que el 103 está disponible también en el S1. Indicaríamos que el 201 está disponible en el SE2. E indicaríamos que el 301 está disponible en el SE3. Y después lo que ocurre es que, a diferencia de lo que tenemos en Ethernet, en el que las comunicaciones van de origen a destino de manera automática, digamos que el switch es capaz de decidir por dónde tiene que enviar la información, aquí en FriendRelay solo vamos a tener unos caminos predefinidos por los que podemos enviar la información. De manera que, por ejemplo, el 102 S1 solo va a poder comunicarse con el 201 que tenemos en el puerto 2. El 103 S1 solo va a poder comunicarse o solo va a poder establecer una comunicación directa con el 301 que tenemos en el S3. Y el 201 y el 301 realmente no haría falta que los pusiéramos porque ya aparecen en esta columna de aquí. Entonces, toda esta configuración que en los switches Ethernet ocurren de manera automática, vamos a ver que en FriendRelay tenemos que hacerlo de manera manual. ¿Y cómo se hace eso? Pues se hace de la siguiente manera. Tenemos aquí una topología como la que hemos estado comentando, y aquí tenemos una nube en la que hay un dispositivo que hace las veces de nube de comunicación, ¿no? Tenemos por aquí 1, 2, 3, 4, estos serían interfaces seriales. Luego tenemos líneas telefónicas, 1 y 2. Tenemos una conexión Ethernet y esto sería una conexión coaxial. De manera que si entramos aquí en la configuración vemos que tenemos opciones de configuración de los diferentes elementos. Entonces, para empezar, lo que haríamos sería entrar en el serial 1 y aquí tendríamos que definir, voy a hacerlo más pequeño, cuáles son los DELSIs que vamos a tener en cada una de las interfaces. En este caso, en el serial 1 hemos dicho que tenemos el 102, lo vamos a poner como nombre 102, y tenemos también el 103 con el nombre 103. Esto sería, ya digo, el equivalente a las direcciones MAC que tenemos en Ethernet.
Si nos vamos al serial 2, que sería este de aquí, tendríamos el 201, 201. Y si nos vamos a la interfaz 3, tendríamos aquí el 301, que le vamos a poner de nombre 301, y ya tendríamos los DELSIs definidos en la nube. A continuación, lo que tenemos que hacer aquí sería establecer de qué camino a qué camino, de dónde a dónde se puede ir desde cada uno de los DELSIs, creando de esa manera el PVC, el circuito virtual que después se va a utilizar en la comunicación. Entonces, si estamos, por ejemplo, en el serial 1, tenemos que del 102 tendríamos que ir hasta el serial 2 y al DELSI 201, que es el único que está disponible. Añadimos. Ahí está. Si nos vamos al serial, en el serial 1, seguimos en el serial 1, tenemos que el 103 tendría que ir hasta el serial 3 y hasta el DESI 301. Lo añadimos y con esto ya tendríamos configurada la nube para que los equipos puedan comunicarse en esta topología con la configuración que hemos comentado de Hub and Spoke. Este sería el equipo que haría las veces de Hub y estos dos serían los que harían las veces de Spoke. A continuación vamos a ver cómo sería la configuración de los routers para tenerlo todo funcionando correctamente.